de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casta, hondos que entre tantos ecos se digan quién, hondos que se nos parezcan en la canasta, hongos que tengan el alma como de 100, hongos que se quieran bien, hongos que se quieran, que se quieran, basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran dos, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña un amigo de muchos años, nació en Banes, se crió en Holguín y por supuesto vive en La Habana. Pero durante todos estos años que nos conocemos, todos estos años, hace muchos años que nos conocemos, ha mantenido siempre una sonrisa perenne en su rostro. Nunca lo vi bravo, siempre de buen ánimo, siempre ayudando a los demás, con una vocación realmente solidaria para todo el mundo y para nosotros, los que formamos parte de lo que se llamó la nueva trova cubana, como a mí me gusta decir, nuestra amorosa pandilla, siempre ha sido un referente. Es uno de los más importantes compositores del movimiento de la nueva trova y de los fundadores de la misma. Augusto Blanca, mi hermano. Silvio y yo conversando, porque a Augusto le salieron las canas, las poquitas que tiene, muy recientemente. Y Silvio me decía, revísale la cabeza a Augusto, tiene que tener una cana. Yo le revisaba, me decía, Silvio, no tiene, dice, es tinte. Digo, no es tinte. ¿Cómo pudiste llegar con el pelo prácticamente negro desde con la edad que tú tienes también? Digo, no eres un muchachito, no eres un anciano. No, realmente yo tengo un lunar de cana aquí, que ese sí me lo tapo, porque si no sería hacer Mejía o Tongolé, que se me cubre todo, entonces eso sí me lo... Pero eso es un arreglito, no es que me tiñe completo. Mira, me están saliendo. Sí, ya estoy a punto de hacerme rayito porque ya la gente no... No te metas en eso, que se cae el pelo, yo pasé por ahí. Agustico. Es muy difícil. Óyeme, Augusto. A ver, durante muchos años, y tú me lo aclararás ahora a mí, que no lo sé, se tejió alrededor tuyo la leyenda de que tú, el mismo día, escalera mediante, habías conocido a Silvio en los bajos de la escalera y a Cindo Garay en lo alto. Y eso me parecía un poco extraño porque no podían coincidir. No, en el mismo lugar, pero no en el mismo día. O sea, no el mismo día. Era imposible, ¿no? Porque conocía a Cindo, que me lo presentó el poeta Jesús Coscauce, unos meses antes de fallecer, en un festival que se hizo en el Ayuntamiento de Santiago de Cuba, donde se pone la bandera los fines de año, que es una escalera interna. Y cuando subíamos para el Festival de la Trova, que yo iba a cantar, yo era un bisoñito todavía de trova, ¿no? Coscauce me lo presentó allá arriba en la escalera. Y años después, en el año 69 creo que fue, que Silvio va a Santiago de Cuba a través de Niquitín, un dramaturgo camaboyano que estaba en Santiago de Cuba, en el Conjunto Dramático Oriente, que sí lo conocía porque Silvio había estado en Camagüey haciendo una música, y esa noche fuimos al Festival de la Trova. Y en el momento que llegaba Silvio, dio la casualidad que en la parte de abajo de la escalera esta, me presentó a Silvio. O sea, la leyenda es que conocí a Cindo en el último escalón y a Silvio en el primer escalón, que es lo metafórico que tiene, claro, pero no en el mismo, no en el mismo día, ¿no? Así. Bueno, una de las cosas, y fíjate que yo lo apunté en una de mis tarjetas, la cantidad de cosas que tú eres. Las vamos a ir tocando todas.
Y por eso no te presenté con toda esta cantidad de actor teatral, escenógrafo, dibujante, pintor. ¿Qué te falta? ¿Bailar, ballet? Por poco me hago tornero también. Ah, bueno, pues eso hubiera sido interesante. Tú naciste en Banes. ¿Qué tiempo tú estuviste en Banes? Desde muy pequeño a mí me gustaba el teatro, o sea, lo mismo cantar que hacer muñequitos con pomito, me hacía mis obras de teatro, pintaba todas estas cosas, ¿no? Y mi madre, al ver que en mi pueblo no había una escuela de arte, lo que hizo fue que a los 16 años, cuando cumplió 16 años, me dijo, mira, lo mejor que haces es ir a estudiar pintura o estudiar escenografía, que era lo que yo quería. Y me voy para Santiago de Cuba a hacer la prueba de escenografía. Afortunadamente, como casi siempre digo, llegué tarde a la prueba, ¿no? Yo digo afortunadamente porque a lo mejor hubiera llegado temprano, a lo mejor hubiera aprobado y no hubiera pasado por Santiago de Cuba. Hubiera venido directamente a la ENA a estudiar escenografía y sería otra historia, ¿no? Pero me quedé en Santiago de Cuba, en casa de mis primos, que estaban en ese momento armando una orquesta, la orquesta típica juventud, y me quedé a estudiar pintura en la Escuela de Arte Plástica. Pero tú venías de Banes ya con mis canciones, que eran canciones de corte romántica, baladas. ¿Como quién? ¿Cómo decir? Yo, mi referente musical eran, bueno, los discos de música clásica que sí había en mi casa y los traganíqueles que había en los bares. O sea, eran los memes, Hay mucha gente joven que nos ve que era un níquel. Era un aparato misterioso. El aparato, ¿no? Una caja sonora mágica. Pero un níquel, sé qué cosa era exactamente. Un medio. 5 centavos. 5 centavos. Tú echabas y entonces era una cosa muy interesante lo que hacía. Un aparato que hacía y se empezaba a mover y buscaba. Para mí y se movían los discos, se movían este tipo de discos. Exactamente. De este tamaño, ¿no? Ajá, estos daban vueltas. Y daban una vuelta así, y caían. Y después venía un aparato así, y tiraba la aguja, ¿no? Para mí ese era el adelanto científico más grande que yo había. ¿Qué le decían? Victrola. Las vitrolas, o sea, los traganíqueles. Y entonces nos pasábamos todo el tiempo oyendo aquello, y eso fue, y empecé a hacer mis propias canciones, aquellas canciones, ¿no? Que eran, te digo, muy, muy pegadas a la cosa de la balada, o del bolero, o se oía mucho Matamoros, Benny Moré, las canciones de Marta Valdés, ya empezaban el feeling. En ese momento, Sospecha. Exactamente. Esa yo la llegué a cantar y todo. Claro. Me atreví a cantarla. Después cuando vi cómo era realmente cómo se tocaba, me morí cuando vi a Marta. Y entonces, bueno, cuando llego a Santiago, ya fui a la Casa de la Trova y vi a aquellos señores cantando aquellas canciones y dije, espérate. Es que la Casa de la Trova... Por aquí es la cuestión. Y es por eso que te digo y reafirmo que me alegra que el destino me haya colocado 22 años en Santiago de Cuba, porque ahí fue realmente donde yo me hice como trovador, ¿no? Aquí hay una cosa que tú tienes que es una verdadera joya y que has tenido la gentileza de mostrarlo, que es este disco. ¿Con cuántos años tú tenías cuando tú grabaste esto? Aquí dice que lo grabaste el 4 de enero de 1955 y es Augusto cantando Noche de Paz. Esto es un tesoro, o sea, que es increíble que hayas conservado esto. Eso fue en Santiago. Y Cielito Lindo. Y Cielito Lindo. Yo tenía una vocecita muy finita, ¿te acuerdas de Joselito? Sí, claro. Bueno, yo era un fan imitador de Cielito Lindo y cantaba todas aquellas canciones, más por ahí arriba. Ya yo a los 8 años que... ¿Has transferido esto? ¿Lo has digitalizado? Sí, lo utilicé además en un disco, en Luna Trovera. Ah, ya. Y se pudo limpiar la grabación, porque hasta el 78 que me dúo a mí mismo. Se le hice la segunda voz al niño ese que cantó en el Cielito Lindo. Y entonces, bueno, en Santiago de Cuba me llevaron a un lugar donde los discos se hacían directamente, y empezaba a echar un hilito, ¿te acuerdas? Claro, porque eso era, claro, era un plástico como un vinilo. Si te equivocaba, bota el disco y claro, bota el disco y haz otro. Tú llegas a la Casa de la Trova y viene el deslumbramiento absoluto por aquello que solo ocurre en la Casa de la Trova de Santiago. O sea, ese misterio que hay ahí, en ese sitio, te impulsa a ir hacia dónde. Mira, cuando yo llego a la Casa de la Trova, que además yo iba con mi guitarra, dispuesto a cantar mis canciones, yo hice así, me puse mi guitarra, la puse detrás. Dije, aquí yo no canto, yo empecé a oír, porque además tuve la dicha de oír a los Matamoros en vida,
a todos ellos, a Pucho Pollero con la guitarra. O sea, lo bueno de tener la edad que tengo es que he asistido a muchos nacimientos. Cosa que, bueno, la edad tuya es una cosa también enigmática. De todas maneras, se puede decir que tú eres mayor que Silvio y menor que Pablo. Tira por el año de la bomba, por ahí. Oye, entonces pasó una cosa muy curiosa. Yo venía haciendo unas canciones muy extrañitas, como que de fábulas. No sé si tuviste alguna vez el Don Juan de los Palotes y la... Sí, porque en aquella época... Una canción de se me quedaron mirando todos los viejitos y dije, no, eso es un amigo mío que está medio loco allá en mi pueblo. Y yo la canto para que la gente conozca sus canciones. Yo nunca decía jamás en la vida que eran mías. Cada vez que yo tenía una canción, la cantaba allí, todos se me quedaban mirando. Y yo siempre al final decía que era del amigo loco, ¿no? Hasta el día en que vi a Silvio Rodríguez cantando pero mientras tanto, cantando bueno, en el programa de televisión que tenía, claro. La de la vieja amiga mía y la tijera y toda aquella cosa, ¿no? Yo dije, ay, había una bruja amiga mía vieja, eso, que vive en yo dije, un está más castillo loco, sola. este está más loco. Y entonces llegué allá, dije, voy a cantar esta canción que se llama Don Juan de los Palotes, que es mía, no hay ningún amigo mío loco en vano. Y los viejitos me dijeron, sí, nosotros lo sabíamos. Nosotros lo sabíamos porque tú eres medio loquito. A ver, yo recuerdo nítidamente que Silvio me dice a mí que quería que nos conociéramos. Fue por ahí, por donde está hoy el Tecnológico Osvaldo Herrera, ahí sobre Boyero, atrás, en un apartamento. Esa fue la primera vez que tú viniste a La Habana a cantar, o sea, a estar en lugares donde te conociera todo el mundo, o ya tú habías venido. No, yo había venido ya. Sí, en el año 70 o 71 yo vine a través de Gloria Parrado, que fue la que me acuerdo de Pablo, el diseñador gráfico que hacía las carátulas. Y había una peña en Teatro Estudio, que hacían Noel Nicola, Vicente, que era una peña muy linda, que bajaban por unas rampas. Y Pablo Labañino, que los conocía, habló con ellos y yo subí a cantar. Eso fue la primera vez que yo vine a La Habana. Mi primera promotora cultural fue Gloria Parrado. Pero eso que tú dices, yo creo que fue en casa no fue de casa de Jorge Arufe. No lo sé. Si vivía por ahí, yo recuerdo en esa época, recuerdo la madrugada que estuvimos. Esa madrugada. De las 9 de la madrugada. Es que eran madrugadas etílicas y que era una casa que tenía un balcón. Había un balcón. Eso fue en casa de Jorge Arufe. Bueno. 71 por ahí. Es lo que te decía, yo recuerdo. Pero yo te había visto antes. Sí, en Santiago de Cuba. Cuando fueron con el grupo Experimentación. Claro. Tú lleno de cables. Yo era el cargando el cargador de cables. Yo en esa época no cantaba. Ahora, de ahí yo quisiera saltar, ya Augusto es un trovador, ya hace canciones, ya todo el mundo te empezó a conocer, a respetar, sobre todo los colegas, el público empezó a saber que tú existías, pero viene la explosión de una cosa que se llamó la teatrova. Y es donde incluso ya el mundo del teatro, no solo el mundo de las personas que solo te admirábamos, sino que te queríamos, empieza la gente a decir, espérate, que este viene por otro lado. Es decir, háblame de la teatrova y por supuesto de María Eugenia. Mira, es que es simultáneo. O sea, yo comienzo a trabajar en el Conjunto Dramático Oriente como escenógrafo, cuando me graduó en la Escuela de Artes Plásticas, pero entre bambalinas hacían mis canciones. ¿Qué pasa? Que estando en el Conjunto Dramático Oriente, conozco a Adolfo Bucking, un director argentino que estaba en Santiago de Cuba. Molina también. Molina, Sanabria, Obelia, de ahí se partieron Enrique Domínguez, por ahí estaban todos. Y entre ellos María Eugenia García. Mi primer trabajo como escenógrafo realmente fue enderezar clavos. Y después de enderezar clavos, digo, bueno, ya enderecé todos los clavos. Y ahora aprende a afinar una vara. Y después a colocar luces. Las varales, estos se llaman así, estos se llaman candilejas, las otras bambalinas. Toda la técnica me la empezó a dar, eso fueron como 6 meses. Todo esto te estoy diciendo que iba junto porque yo, además iba haciendo canciones. Se montó una obra de Emilián que se llama La Reina de Bachiche, y yo hice la música entre bambalinas, que se usó como tema de la obra después, ¿no? Y entonces, pero bueno, así me fui y mi primera escenografía
grande fue una que yo hice con Miguel Lucero, otro director que había allá, que se llamaba Magia Roja, que era todo atrezo, bueno, una superproducción de escenografía que hay. Y un buen día Buki me dice, ¿por qué no montamos algo que tenga que ver con tus canciones y con el teatro? Vamos a armar una cosa que no sea una obra de teatro ni que sea un recital. Y empezamos a buscar textos y nos cae el diario de Adán y Eva de Mark Twain. Hicimos la creación, que aquello era un banquete, porque además, imagínate, Adán era Raúl Pomares y Eva María García. Y yo era el trovador Héctor Echemendía. Ay, tico. Era Caín, o sea, era un piquete que nosotros lo denominamos como la abuela de la teatrova, porque ahí fue donde empezó a mezclarse esta cosa del teatro, que no era un teatro típicamente musical, sino era una trenza en donde la canción de momento dejaba de ser cantada y se decía. Una manera de hacer muy en improvisaciones, porque toda esta música y todas estas puestas salían a partir de improvisaciones de María Eugenia y yo, y Guskin dándonos señales por aquí, por allá, y yo corriendo. Ahí nació la compañera, la que también estaba en el grupo en ese momento, y la Sierra Chiquita, una obra sobre la revolución cubana, el triunfo de la revolución en Santiago de Cuba. Y bueno, fue una experiencia muy linda porque nos sentíamos muy cómodos, porque no teníamos que necesitar un teatro con todas sus técnicas, podíamos hacerlo donde quiera, en cualquier parte. Realmente esto surge por una necesidad, porque todo esto es en plena zafra, cuando la zafra del 70, todo esto empezó a moverse ahí, que la gente no iba a los teatros. Había que salir del teatro, ahí salió también el teatro de relaciones. Todo este tipo de teatro nuevo empezó a surgir en la década del 70, en busca de un público. Como en un campo de caña, nosotros siempre buscábamos un aljibe. ¿Dónde hay un aljibe? Un tanque, y ahí hacíamos, y parecía que teníamos hasta micrófonos. En unidades militares, donde quiera, porque era una silla, una pañoleta y una guitarra. Y fue surgiendo esta manera de hacer, que se denominó teatrova. Pero cuando ustedes llegaron a La Habana, como que la gente se sorprendió. Claro, porque era otra cosa, ¿no? O sea, estaba el teatro musical y el teatro dramático, pero el teatro imbricaba las dos cosas, se salió un poco de los patrones, ¿no? Estaba en una disyuntiva, en un terreno de nadie. Bueno, este es teatrista, trovador, ¿qué es lo que es? Voy a irme ahora sí me voy a ir atrás. Me voy a ir al niño que Augusto fue y que de alguna manera los que te conocemos sabemos que sigue siendo. El niño en Banes, tu papá, tu mamá, tu familia. Ahí quiero irme. Mira, yo... Porque ahí, a ver, tú eres hablaremos después también de eso, tú eres un gran esposo y eres un gran padre. Eso tiene que haber surgido de una gran formación familiar, de una base. Con todas las palabras en mayúsculas, que yo tuve una niñez feliz y tuve una infancia felicísima y una familia estrella. Mi madre, que además era profesora de caligrafía, método Palmer, todo el que pasó por las manos de mi madre tiene una letra impecable, menos yo, que tengo una horrorosa letra, y de dibujo. No hay que exagerar. Que por ahí viene la cosa. Era profesora de dibujo y de caligrafía. Ajá. Y mi padre era abogado y juez, que por cierto, duró muy poca su historia de como abogado, porque estando como juez en Banes, se le ocurrió llevar a la United Fruit Sugar Company, que tenía al administrador de ahí de la United, a juicio, porque le pagaba muy poco a los trabajadores. Te estoy hablando de los años, principios del 50. Del 50. Lo votaron como comunista. Y mi madre tuvo que asumir todo aquello. Nosotros nunca nos enteramos de dónde salía ni los juguetes de los reyes, ni la comida, ni nada, porque vivimos con el sueldo de mi madre, que era una simple profesora, ¿no? Y mi casa era una gran casa con un patio, que era una especie del club de todo el barrio, ¿no? Ahí, que se ponía a jugar pelota con nosotros, y metía unos guatazos que era jonronera. Mi hermano, bueno, yo siempre he dicho que mi hermano era el más adelantado del grupo.
en lo que nosotros estábamos jugando a la bola y a la billar, y eso, él estaba encaramado en una casita que tenía un arbolito con una noviecita. Y se movía el árbol. Bueno, a ver, eso de tu hermano me va a llevar al hecho de los novieros que son los trovadores. ¿Tú fuiste muy noviero? No fui muy noviero, realmente como que defraudé un poco la tradición. La tradición. La estirpe. Es que mi mujer no me dejó nada más que la niñez. Claro. Desde los 13 años. Y claro, ahí viene, a ver, tú haces canciones hermosas, vamos a hablar de canciones todavía. Una de las cosas que la vida te regaló fue a Rosy. Y no te vayas a hacer el egoísta, porque nos regaló a todos los que la hemos conocido, todos los que conocemos a Rosy, amamos a Rosy. O sea, la acompañan todas las virtudes, acompañan a Rosy. Muy jovencito. Y se casaron por la iglesia. Es raro. Tú eres religioso. O sea, ¿por qué se casaron por la iglesia y cómo se conocieron? No, mira, frente a mi casa, yo vivía en el centro del pueblo de Banes, estaba el parque y la iglesia. Yo vivía frente, o sea, yo tenía que cruzar la calle y ya estaba en la iglesia. Resulta que en la iglesia, en esos primeros años, mi familia toda fue una familia católica. Y íbamos a la iglesia, por supuesto, pero tuvimos la suerte de que cayó allí un sacerdote, Emerio Sánchez, que además había estado en la sierra, un tipo carismático y aglutinador de juventudes. Y en el sótano de la iglesia, pues que nos los regaló para que hiciéramos ahí nuestras representaciones teatrales, conciertos. Ahí yo fui escenógrafo, actor, de ahí fueron todos mis... ¿Pero cuántos años tú tenías cuando eso? Yo tenía 10, 11, 12, que ahí despierta todo. Todo ahí. Lo que va a despertar, despierta en esa edad. Sí, en todo sentido. En todo sentido. Porque además este sacerdote del que yo te hablo tenía una muy hermosa. Yo no te pudiera decir que soy un católico practicante. Lo que sí te puedo decir que soy muy místico. Siempre estoy en relación, en conexión con algo, con un ente divino. Con el cosmos. Con mis ausentes a través de la lluvia. Con los espíritus. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí te puedo decir que me siento muy feliz de haber pasado esta primera etapa de mi vida en la iglesia. O sea, entonces se comprende, pero no sé por qué te casaste por la iglesia todavía. Realmente era digamos que una tradición, que era bonita, ¿no? Pero además de eso, aquello de que en esa misma iglesia se había casado Fidel unos años antes, me tenía como que muy intrigado. A ver, casarme en el mismo altar donde se casó Fidel con la madre de Fidelito. De Fidelito. Cosa que me sirvió para romper muchísimos incompresiones más adelante, ¿no? Cada vez que me decían, ¿te casó? Yo sí, pero en la misma de... Sí, donde se casó Fidel con Mirta. Ajá. Y además, una boda cantada. Todos mis amigos, yo cantaba en el coro también, cantaron en aquella misa. Fue de la Ave María hasta todo. Fue desde que empezó la misa hasta el final de la boda. Tener hijos. Desde el principio. Desde antes. No, queríamos, o sea, teníamos las posibilidades. O sea, yo estaba trabajando ya. Ella estaba trabajando como profesora y decidimos enseguida tener nuestro primer hijo, que fue Luisito, que nació en el 67, el 68. ¿Y cómo sigue? Raulito nació en el 70, nació con problemas. Yo estaba en la zafra en ese momento, en Manatí, en aquella zafra del 70. Y Rosy se quedó en Santiago, se le presentó antes de tiempo, o sea, al séptimo mes. Y por mucho que se corrió, o sea, se salvó la criatura, pero inmediatamente nos dijeron los que porque había tenido sufrimiento fetal, y fueron 27 años, que duró con todo el amor del mundo. Pero tú has escrito canciones para él, o sea, y
y quizás por ese mismo misticismo. Mira, con el caso de Raulito, a mí me pasa una cosa muy, muy especial, ¿no? Yo sueño mucho con él, de todos mis ausentes, con quien más sueño es con él. Y lo veo normal. O sea, él ha seguido creciendo en mi sueño. Y converso con él, pero además, o sea, ha ido creciendo, porque él fue un niño grande, no se desarrolló, o sea, no era un niño su problema era retraso profundo, pero era sano, ¿no? Lo que muy chiquito, cosa que no hay que extrañar mucho con este padre que tiene. Pero, sin embargo, en los sueños que yo te decía, yo le he ido siguiendo como una vida paralela, ¿no? Y lo sigo, que sigue en mí. Me pasa eso con mis ausentes, que me los voy cargando como energía, ¿no? Bueno, en realidad no es la realidad. Ahora, hay canciones tuyas que son muy importantes, o sea, muy importantes, forman parte del cancionero popular de este país. El que no las conozca, se perdió una parte importante de las canciones esas que uno debe conocer. Está Regalo, por supuesto, que es una canción, quiero una canción para cuando estés alegre. Es preciosa esa canción. Está Este árbol que sembramos, por supuesto. Y el otro día, Eduardo Sosa, un cantante tremendo, santiaguero, me llevó su versión de No olvides que una vez tú fuiste sol, y yo un poquito me desmayo. Hacía mucho tiempo que no me pasaba eso, o sea, oír una canción que conozco y oír una versión tan extraordinaria. La escuchaste, me imagino, ¿no? Claro, claro. Y te debe haber pasado lo mismo. O sea, es que esa canción, por eso yo no la canto mucho. No, bueno, a ver, porque además la canta Sosa, la canta Baglietto por otro lado. La cantaba Santiago Feliu, que fue el primero que la cantó. Y fue el que la sacó de los casetes, porque yo la terminé por la tarde. La primera parte me quedaba cómoda, pero a medida que fue pasando la tarde, va subiendo. Y entonces, para eso hace falta, tú sabes, un registro más amplio, como que tiene Sosa, o como tiene Santiago. Yo la cantaba, pero me quedaba entonces o baja o alta. Y entonces decidí dársela a los demás, ¿no? Hay un trabajo que tú has hecho que se llaman las poblinas. ¿Qué son las poblinas? Mira, eso de entrada es una palabra que no existe. Tiene que ver con poblano, pueblerino, pueblo. Son más bien como crónicas. Aquí no me trajiste ni siquiera las maquetas. Están acabadas de hacer, están en proceso de edición para este año. Eran 34 hasta ahora, porque además es la serie que yo no he concluido todavía. Pienso que no he terminado, porque son canciones que se me van ocurriendo. Que paradójicamente me pasa que me salen más canciones de los 16 años que viví en Banes. O sea, las memorias la memoria de la infancia. De la infancia, que todo el resto de años que estaba en Santiago, estaba en La Habana, ¿no? Y eran 34, la dejé en 26, que es un disco doble. Lo disfruté mucho. Te estaba diciendo ahorita que aquí fue donde... Aquí, claro. Maravillosos estudios Atala. Es que este estudio está lleno de música. Sí. Esto está lleno y entonces, bueno, con la figura, ahí viene el equipo que viene trabajando conmigo desde el árbol que sembramos, Emilio Vega, Dairon, Pancho Amá, y tengo invitados de lujo como Silvio, Pablo, Vicente, Santiago, Feliu. Sí, pero voy a insistir en algo que se me está quedando y no se me puede quedar ni muerto. Sí, yo hablé bien de Rosy, pero no tú. Yo quiero oírte a ti hablando de Rosy. Rosy es fundamental, o sea, yo pienso que si yo no hubiera conocido a Rosy a mi casa unos meses antes de empezar en la escuela, coincidir en la escuela, yo con 14 años y ella con 12 o 13, y que ella llegó a casa de mis padres, yo estaba con una gorrita en las faces de la ventana, y cuando se fue le dijo a su amiga, no es feo el hijo de la señora Gil. Si no hubiera sido ese encuentro y esa casualidad de que yo estaba en otra escuela y fui a estudiar ahí, porque mi madre era profesora de ahí,
y no nos hubiéramos encontrado, yo sería, no sé. ¿O no serías? O no sería. Yo creo que del 100%, el 8% es lo que me corresponde a mí como... Yo creo que todo lo demás se lo debo a Rosy. Porque Rosy es todo, o sea, lo mismo es amante, madre, compañera, como tú lo sabes, amiga, a morirse. Y si dejase algo que no, qué sé yo, va en contra de su ex, huye, porque es terrible. Ella es más fuerte que yo. Yo perdono las cosas, ella no. Ella es, pero... Y tiene buena memoria. Tiene muy buena memoria, pero sobre todo es muy, pero muy positiva. O sea, para ella no, ella siempre tiene una solución y ella para adelante. Si por mí fuera, yo me quedo ahí tranquilo en mi computadora haciendo mis músicas, es muy, muy importante. Y además, lo lindo es que ha ido madurando, o sea, hemos crecido juntos, estamos envejeciendo juntos, ¿no? Yo sin esa muleta, sin esa muleta callado, que ha podido llevarme hasta los ejercicios de los abuelos. Estoy haciendo ejercicios de los abuelos. ¿Cómo que ejercicios de los abuelos? Sí. Yo voy ahí al parque de H todas las mañanas y hago mi ejercicio. Yo pido llegar a 120 y volver a este programa cuando tú haces un viejito. No, es que no espera volver a este programa, soy yo. Con la cantidad de años que pero en fin, es fundamental, es mi talismán. Estos años tú has viajado una buena parte del mundo, con distintos formatos, con Waldo Leiva, que yo quiero y respeto tanto, con Rochi. Ustedes crearon un grupo yo como el grupo de viaje, se puede llamar La Mochila. Sí, porque es trova andante. Trova andante, pues. O sea, con Pepe Ordaz. Con Pepe Ordaz, por supuesto, también. Y a veces entran unos y salen otros. Y Ariana Amador. O sea, quiere decir que ha habido ahí un grupo de personas y no tenemos tanto tiempo como para hablar todo lo que yo quisiera de todos ellos, y ojalá mi programa durara eternamente para poderlo entrevistar a cada uno. Corina siempre, Corina ha sido Corina ahí está... tu esposa alternativa. Sí. Sí, ¿no? Ella es esposa de muchos. Pues, de todo. Ella ha sido, bueno, es que ella es tremenda, canta, es una actriz primera. Yo te pedí, porque yo se lo pedí, que trajera los discos. Augusto tú tienes una discografía importante ya, o sea, en ti no funcionó lo del fatalismo geográfico ni nada. Yo me siento muy complacido. Estos son los discos de placa que algún día tendrán que estar. Este es el primer disco que yo canté. Ahí tú estás ahí, mira para allá, sí. Y aquí está, ponle, mira la canción, discos de la trova. Santiago. Hay algunos que son de... Pero después hay una cantidad tremenda de discos compactos, este homenaje que te produjo Sara. Eso es uno de los Sara, felicidades, Trovador. Es precioso esto, grupo tremendo de compañeros. Este es tu premio, el premio especial de Ojalá. De Ojalá, Villena. El premio de Villena. Está Luna Trovera. Bueno, aquí hay muchísimo, definitivamente Jueves, ¿no? El gran poema de Waldo. La mano amiga, está la guitarra limpia, Regalo. Y está este disco que para mí fue una sorpresa fascinante. Tarareos para Isabela. Esto, es tu nieta, ¿no? Sí, mi primer nieta. Tu primer nieta, exactamente. Es un disco, realmente, las canciones infantiles, nunca sé yo si son infantiles realmente o no, pero es un disco precioso este. Este es tu último disco grabado, o sea, que tú grabaste, no que estás editando la poblina y todo eso. Sí. O sea, el último que se puede conseguir, es lo que quiero decir. ¿Cómo se te ocurrió esto? Mira, eso fue cuando iba a nacer mi primer nieta, hace 10 años ya, que no iba a nacer en Cuba, porque mi hijo no vive en Cuba, tú sabes. Sí, yo sé. Y entonces nos empezamos a plantear, Rosy y yo, ¿qué le regalamos? Una muñeca de esa de los trapos, de trapo, no sé qué, pues, ¿qué les regalamos para cuando nazca? Y empiezo a jugar, digo, sería bueno hacer como cuartetas, cancioncitas, para que vayan conociendo los sonidos de los pajaritos, de los gatos, de la vaquita, de la chiva, todo. Y entonces empezamos a jugar. En mi casa, tú sabes que yo tengo una especie de medio mini estudito ahí. Sí, tienes un estudio. Y le digo a Rosy, y empiezo a hacer las melodías, porque eran un poco como instrumentales. Digo, Rosy, entra ahí y ve diciendo las cuartetas. Y Rosy con su voz de abuela, iba diciendo y bueno, se quedó ahí, le mandamos
el regalo a nuestra nieta, que no había nacido todavía. Empezaron a ponerle la maqueta y ella... Pasaron los años y bueno, un día Rosy se encontró con el hada Colibrí Martica. Con Martica Bonet, musicóloga, directora del sello Colibrí. Le pusimos, amiga. Sí, le pusimos el hada Colibrí desde entonces, porque le dijo Rosy, mira, Augusto tiene una cantidad de maquetas por ahí, tráemela. Y inmediatamente llamó, no, eso hay que grabarlo ya. Convocamos a mi equipo, Dairon Ortega, Emilio Vega, por supuesto, Pancho Amán, Pepe, toda la gente que estaba... La tropa. Y empezamos a armar eso. Pero da la casualidad que estando en plena grabación, coincide con que mi hijo viene con sus ya 3, porque además tengo 3 nietas. Tienes 3 nietas. Isabela, Aide y Paula. Y vinieron de vacaciones y estuvieron en la grabación del disco aquí. Aquello fue. Porque además, no sé si, bueno, si oíste el disco, sí, te das cuenta claro que hay participación de niños. Riri, Marta Díaz Farré, la directora del grupo donde yo trabajo, donde hago música para teatro infantil, de Valdés Piña, pues hizo como una puesta en escena, oyéndolos, incorporamos a mis nietas en todo el juego ese. Y cuando se fueron le dijo, ¿se atreven a hacer el diseño? Los dibujos del disco. Y dice, sí, todos esos dibujos son de mis nietos. Y entonces es un regalo muy querido, ¿no? O sea, son abuelitos, abuela dice los textos, y el abuelito los canta. Y las niñas los van interpretando. Qué bárbaro. Bueno, es un disco precioso. Ahora yo te voy a hacer, no voy a decir la última pregunta, voy a decir la última pregunta de esta entrevista. Nunca vaya para allá. Llega a la 120. Sí, yo no voy a llegar a 120, pero bueno, tú por lo menos, ¿te acuerdas que yo dije en tu entrevista, que yo dije que no era la última, esperaba? Hay personas que tienen la sensación de que van a quedar en la historia como algo, que van a ser recordados y que incluso se preparan para ese futuro ciertamente hipotético donde todos nos van a recordar. Mi pregunta sería, ¿cómo te gustaría que la posteridad te recordara? Como un muchacho de Vanes que se pasó la vida tratando de en sus canciones compartir su felicidad de la niñez y la adolescencia con el resto de las personas. Porque todo lo demás, o sea, todas las canciones que han ido surgiendo tienen que ver mucho con canciones a mis amigos. Mira, me pasó esto con mi primer novia, pero más nada. Y además me siento más que pagado con esto, no tengo ninguna amargura. Me siento feliz de llegar a casi a los 70 años y de tener tantos amigos como tengo. Bueno, te voy a despedir, pero te voy a decir que te quiero mucho, que siempre te he querido mucho, que te admiro y que te respeto como cantautor y como patriota. Tú sabes igual. A mí me pasa lo mismo.